Mucha atención, esta es una noticia urgente. La Corte Suprema de Justicia anunciará en las próximas horas la siguiente decisión que anticipa Blue Radio. La Corte va a declarar delitos de lesa humanidad, las masacres del Aro, las masacres en La Granja, en Ituango, en el departamento de Antioquia, y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Serán crímenes de lesa humanidad, y aquí viene la parte más complicada de la decisión, porque la Corte investiga en los 3 episodios la eventual participación del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Declarando la lesa humanidad en esos 3 casos, repito, la masacre del Aro, la masacre de La Granja y el asesinato de Jesús María Valle, la Corte declara asimismo la imprescriptibilidad de esos delitos, es decir, puede seguirlos investigando y en consecuencia a su implicado, que es en este caso el que tiene fuero, el expresidente Álvaro Uribe. Ricardo Espina. Néstor, el objetivo de esta determinación, como usted lo dice, cuyo ponente es el magistrado Fernando Bolaños, a quien le fue encargada la redacción de un informe sobre el expediente que durante casi 4 años durmió el sueño de los justos en el despacho del controvertido Gustavo Malo, investigado por el cartel de la toga, es justamente eso, evitar que las investigaciones prescriban, porque las fechas de estas matanzas fueron ya hace más de 2 décadas. En el caso de la masacre del Aro, fue cometida el 22 de octubre de 1997. En el caso de la masacre de La Granja, ocurrió el 1 de julio de 1996. Y el homicidio de Jesús María Valle ocurrió el 27 de febrero de 1998. De hecho, ayer se estaban conmemorando los 20 años de ese homicidio. 2 de esos tienen que ver directamente con el periodo en el que Álvaro Uribe fue gobernador de Antioquia, las masacres de El Aro y de La Granja. Y el homicidio de Jesús María Valle se da solamente 2 meses después de la salida de Álvaro Uribe de la gobernación de Antioquia. En estos casos, en particular, la Corte busca dar todas las garantías para que no solamente en ese alto tribunal, en lo relacionado con el expresidente Álvaro Uribe, sino también en la Fiscalía, los fiscales y magistrados puedan ir al fondo del caso y determinen si hay méritos para abrir investigación formal o para ordenar su archivo. Hay que recordar que la Fiscalía tuvo que remitir a la Corte Suprema las denuncias contra el expresidente Álvaro Uribe por paramilitarismo, porque al haber sido elegido senador, todas las investigaciones en su contra, a excepción de los hechos relacionados con sus funciones como jefe de Estado, deben ser conocidos por esa instancia. Claro, esa es la clave, Ricardo, la importancia de esta noticia. No es que la Corte está investigando las masacres en sí mismas, es que la Corte está investigando al expresidente Álvaro Uribe por tener fuero, y en consecuencia solo la Corte puede investigar a Álvaro Uribe, no la Fiscalía, no un juez ordinario. Hay que recordar, Néstor, que en todo este caso hay que señalar que dice lo siguiente el documento que toma la decisión de dictar auto inhibitorio en el caso del senador Iván Cepeda, y donde se empieza a pedir la investigación contra el expresidente Uribe por los falsos testigos. Son 2 pistas distintas. Una es la investigación por falsos testigos, que podría iniciarse contra el expresidente Uribe, y la otra es la investigación por paramilitarismo, que duró 4 años en el despacho de Gustavo Malo y no se movió muy pocas cosas, hay que decirlo. El documento inhibitorio de 219 páginas dice lo siguiente, textual, abro comillas, solicitar al magistrado ponente a cargo de la investigación 45-110 que cursa en esta Corte en contra del senador Álvaro Uribe Vélez, se sirva a rendir un informe a la Sala de Casación Penal acerca del estado actual de esa investigación, teniendo en cuenta que la misma se encuentra en ese despacho desde el mes de diciembre del 2014, sin que a la fecha se hayan tomado decisiones en algún sentido, y se desconoce si la investigación ha tenido impulso procesal. Hay que recordar que ese informe ya fue presentado la semana anterior, es de 17 páginas, y allí es cuando la Corte está pidiendo que se avance rápidamente en la declaratoria de esos 3 casos como crímenes de lesa humanidad. Y dice algo más el documento. Abro comillas, dicho asunto, las investigaciones contra Álvaro Uribe por paramilitarismo, no está de más anotarlo, inició con ocasión de la denuncia del señor Jesús María Valle Jaramillo, que en paz descanse, por las presuntas omisiones
de la gobernación de Antioquia en la masacre del corregimiento La Granja en 1996 y posteriormente con ocasión de la denuncia presentada por el doctor Iván Cepeda y las entrevistas tomadas a Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve. Sobre ese delito, Ricardo, el delito de Jesús María Valle, hay que recordar que la versión que hubo en esa Antioquia turbia de los años 90 es que el secretario de gobierno de Álvaro Uribe, siendo Álvaro Uribe gobernador de Antioquia, ¿usted recuerda quién era el secretario de gobierno? Pedro Juan Moreno Villa. Pedro Juan Moreno, socio de los paramilitares, una de las figuras claves para entender las alianzas del Estado con el paramilitarismo, es Pedro Juan Moreno quien le dice a Carlos Castaño que hay que matar a Jesús María Valle. Hace parte esa declaración del proceso penal, de una declaración que conocen ya los investigadores y es parte de la pista que conduce a pensar o que conduce a la pregunta hasta dónde sabía Álvaro Uribe que a Jesús María Valle lo iban a matar los paramilitares, como en efecto lo mataron. Es que hay varios elementos allí. Don Berna ha declarado desde hace por lo menos 5 años ante la Fiscalía de Estados Unidos que Pedro Juan Moreno se reunió en una de las fincas en la 5-3 con Carlos Castaño y lo instigó para que matara a Jesús María Valle porque tenía información que comprometía a militares y a gente del gobierno. Luego individualiza y dice Álvaro Uribe, con las masacres de El Aro y de La Granja. Ese es el punto clave en toda esta investigación. Lo grave y lo difícil es que Pedro Juan Moreno murió en un extraño accidente de helicóptero hace ya más de una década. Entonces no hay cómo iniciar una investigación en el caso de Pedro Juan Moreno Villa. Pero adicionalmente se ha documentado un testimonio que recuerda recientemente Daniel Coronel y otras publicaciones donde Jesús María Valle denuncia ante Álvaro Uribe, gobernador de Antioquia, que en las masacres del Aro y de La Granja hubo actuación de militares. Y documentan las crónicas de la época que Álvaro Uribe llama al general Manosalva, que ya murió, que era el comandante de la 4ª Brigada del Ejército, a decirle que hay una persona en frente suyo que está diciendo cosas muy graves y que él no le cree y que está calumniando a la fuerza pública. Esa persona es Jesús María Valle. Era Jesús María Valle. La Corte recuerda en la decisión de Iván Cepeda que en la Fiscalía fue archivada una denuncia en contra de Álvaro Uribe Vélez por la creación de las Convivir. A la postre, dice el documento, colaboradoras de grupos paramilitares. Y concluye diciendo lo siguiente: con base en lo anterior, el 2 de enero del 2013, el fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema de Justicia revocó la resolución inhibitoria dictada a favor del doctor Uribe Vélez el 2 de diciembre del 2000 y adelantó una amplia labor probatoria hasta el 25 de noviembre del 2014, cuando dispuso remitir las diligencias a la Corte por competencia, dada la calidad de congresista del investigado. Esta es la noticia, vamos a repetirla para quienes llegan a esta hora, para quienes están intentando digerir esta noticia. Es muy grande esta noticia. La Corte Suprema de Justicia, los 9 magistrados de la Sala Penal van a presentarle hoy la información a Colombia de manera oficial, declarando, repito Felipe, declarando de lesa humanidad 2 masacres, la del Aro y la de La Granja, ambas haciendas en el municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia, y el crimen, el asesinato del profesor Jesús María Valle, que era un defensor de derechos humanos. Con eso, la Corte busca que no prescriban, que no caduque la posibilidad de la investigación penal sobre Álvaro Uribe. Y esta es la parte más gruesa de esta historia. Quienes están pensando que otra vez esta es la judicialización de la política, pues sí, esta es una noticia a una semana de las elecciones parlamentarias, a 3 meses de las elecciones presidenciales, por una razón, Ricardo, que yo creo que también hay que explicar. En una reforma constitucional que hubo en Colombia, se introdujo la figura de la doble instancia para investigar parlamentarios. Esa doble instancia se va a ejecutar a través de una sala de instrucción que todavía no está funcionando porque todavía no tiene magistrados. Sí. Como esto se necesita un trámite para que entre en funcionamiento esa sala de instrucción, y allí se complementa, allí se ejecuta la doble instancia, estos magistrados de la sala penal
están intentando tomar decisiones para garantizar que no haya impunidad alrededor. Claro, puede tardar meses y entonces cuando llegue la sala de instrucción eventualmente ya dicen, ya podría prescribió. haber prescrito.